conversamos justamente, como habíamos anunciado, con José Elich, exministro del Interior. José, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Gracias por la invitación. Bueno, un poco para el análisis, ¿no? En términos generales, estos cambios que se han producido el día domingo, además en un contexto ya bastante histórico porque fue la llegada del expresidente Alejandro Toledo, pero han sido, digamos, los cambios más acertados para un gabinete que entendemos ya apunta al menos quedarse hasta el 2026, ¿no? Bueno, quienes nos están viendo y escuchando tienen que saber que desde el punto de vista constitucional y legal, estos cambios o cualquier cambio en el Consejo de Ministros ocurre, ¿no?, por acuerdo o debe ocurrir formalmente por un acuerdo entre la Presidenta de la República y el Presidente del Consejo de Ministros. Es el Presidente del Consejo de Ministros quien formalmente, según lo establece la Constitución, propone no tanto el nombramiento inicial de quienes van a integrar el gabinete ministerial, cuanto los cambios que deben hacerse dentro del gabinete. Y eso tiene que ver siempre también con la confianza que, en este caso, la Presidenta de la República mantiene con relación a quien preside el Consejo de Ministros. El presidente del Consejo de Ministros, como se sabe, no es en el Perú, digamos, un jefe de gobierno, ¿no?, sino es un primus inter pares, pero que sí tiene funciones constitucionales muy precisas. El primer lugar es el portavoz oficial del gobierno después de quien ejerce la presidencia de la República. Es el coordinador general del gobierno, es decir, de todos los ministerios y quienes ocupan cada una de las carteras ministeriales, o quienes encabezan cada una de las carteras ministeriales. Preside el Consejo de Ministros cuando el presidente, en este caso la Presidencia de la República, no está presente, ¿no? Y en general, ¿no?, digamos, tiene a su cargo pues la coordinación de lo que es la ejecución de la política general del gobierno, que él, acompañado de los ministros y de las ministras, expuso ante el Congreso y por la cual recibió la confianza de este órgano. Entonces, ese es el sistema. En el sistema, solo como anotación, en el sistema que es bastante claro según la Constitución, sin embargo hemos tenido, digamos, premieres con mucho más peso que otros. Totalmente, claro, siempre es así. ¿Cómo ves el caso de Alberto Tarola? Bueno, yo veo que, a mí me da la impresión que él es un funcionario imprescindible para la presidenta, ¿no? Creo que le da una base porque tiene más experiencia, digamos, en el ejercicio de la función pública, además al más alto nivel que ella, y además le tiene confianza. Creo que son amigos, no tiene nada de malo que sean amigos, por supuesto, porque es parte, digamos, de esa relación de confianza. Sí ejerce como un gran coordinador. Yo creo que sí, y me da la impresión que en varias oportunidades se ha impuesto, ¿no? Se ha impuesto, y por eso tiene que ver con la confianza que tiene la Presidenta de la República en quien encabeza el gabinete ministerial, en este caso el ministro Tarola. Entonces, discutirán, no sé cómo serán sus discusiones, ¿no? Y finalmente, bueno, hasta probablemente el presidente del Consejo de Ministros en un momento sugiere, insinúa o le dice expresamente, bueno, si no, yo me voy, ¿no? Eso puede ocurrir. Bueno, y al punto, José, que pese a las críticas y a los meses, digamos, de protestas y de muertes que tuvimos, enero, febrero, sobre todo, diciembre, enero, principalmente, Tarola se ha mantenido, es decir, no solo se mantuvo en el gabinete, pasó de defensa a premier. Así es. Así es, por eso, ¿no? La confianza es importante y yo creo que es para la presidenta sin duda una pieza clave, ¿no?, la principal en el Consejo de Ministros. Lo más importante, creo, para que un gobierno mantenga un equilibrio y logre avanzar en algunas cosas a pesar de las dificultades, y lo ha tenido al inicio, con lo que tú acabas de recordar y mencionar, ¿no?, las personas que han fallecido, los que han resultado heridos y cosas que se están investigando seguramente. Lo más importante es armar un buen equipo, donde cada integrante se sienta parte de ese equipo, ¿no? Es decir, un equipo integrado. Esa es la clave para un gobierno que se mantenga equilibrado y sea relativamente o mínimamente sólido para el ejercicio del gobierno. Y en ese sentido, ¿los cambios que se han producido este domingo son los más acertados? Bueno, no lo sabemos porque ahora resulta que los nuevos ministros los están criticando, a uno de ellos muy fuerte y a otros más o menos por ahí, ¿no? Generalmente se hace una evaluación de a quién se va a nombrar en cada ministerio y por supuesto se revisan sus antecedentes, ¿no?
Yo recuerdo, en Palacio de Gobierno, por lo general, no sé si hasta ahora existe, hay un pequeño grupo de inteligencia que hace inteligencia básica, no es inteligencia, digamos, muy profunda, salvo que haya necesidad de hacerla. Por supuesto, se va a otras instancias del sistema de inteligencia y se hace, ¿no? Pero inteligencia básica significa hacer un trabajo de fuente abierta, ¿no? Con fuentes abiertas, es decir, fuentes a las que muchos pueden acceder, ¿no? Algunas no son totalmente públicas porque hay que suscribirse, tener un permiso especial, pero igual uno puede enterarse qué antecedentes tiene cada persona y si es que eso podría traer problemas en el futuro, que es, me parece, lo que está sucediendo con el ministro de Justicia. Y he leído por ahí que el presidente del Consejo de Ministros lo que ha declarado es que le ha hecho la pregunta sobre esos antecedentes y que no sé si ya recibió respuesta, pero hasta hace unas horas o ayer creo que él dijo que todavía no tenía una respuesta, ¿no? Esas cosas suceden también, ¿no? Porque no, a ver, no es, digamos, temprano en ampliación de noticias, el ministro Daniel Maurate estuvo en ampliación justamente y explicó sobre estos temas, ¿no? Y él mantiene, digamos, su versión de que estas llamadas son producto de una amistad que tenían con los investigados por el caso Cuellos Blancos en el entorno de, digamos, las pichangas, pero tú no llamas pues 30 veces a una persona para coordinar una pichanga. Bueno, yo sinceramente, claro, pero generalmente, bueno, claro, generalmente los grupos pues deportivos, de WhatsApp, ¿no? Deportivos son de WhatsApp, ¿no? De hecho, en los deportes que yo practico, pues estoy en grupos de WhatsApp y la verdad que yo no le he preguntado a cada persona con la que hago deporte sus antecedentes, ¿no? No lo sé. Algunos, a veces encuentro algunos, tú eres abogado, ya, ¿a qué te dedicas? Ya, está bien, pero y ahí vamos a hacer el deporte, ¿no? Salvo que ya la amistad, digamos, ¿no? se consolide de un modo distinto, ¿no? Sea más íntima y bueno, ahí... Sí, el tema, José, es que no es solo uno, ¿no? No solamente hablamos de César Inostroza, que para la Fiscalía era la cabeza justamente de lo que fue esta supuesta red criminal, sino que estamos hablando de Antonio Camayo, estamos hablando de Edwin Oviedo, estamos hablando de personajes muy involucrados en ese un caso, tema, ¿no? él tiene que dar las explicaciones al presidente del Consejo de Ministros, a la propia presidenta, porque quien nombra a los ministros es la presidenta por... o sea, por la sugerencia, o sea, sugerencia que hace el presidente del Consejo de Ministros, así debe ser. Sabemos que no siempre es así, pero así debe ser. Y tiene que dar todas las explicaciones del caso, bueno, y lo peor que puede pasar es que deban cambiarlo, ¿no? En realidad los ministros son, en el Perú, recuerden que tenemos un sistema presidencialista, no es un sistema parlamentario, ¿no? Donde los ministros generalmente son parlamentarios, igual que el jefe del gobierno en el sistema parlamentario. Acá son como los secretarios de Estado, los secretarios de las diferentes ramas del gobierno, por ejemplo, en el país que es el modelo presidencialista más importante del mundo, o presidencial, que es los Estados Unidos. Son secretarios, en realidad, del presidente, ¿no? Tienen, sí, porque es una mezcla de instituciones del sistema presidencial con el parlamentario, tiene, sí, responsabilidad política un ministro que, digamos, se hace efectiva frente al Congreso, ¿no? que es propio de los sistemas de tipo parlamentario. El nuestro es un sistema mixto, es un sistema híbrido. Entonces, a veces no entendemos bien esto. No nos debe asustar el cambio de un ministro por diversas circunstancias. Algunos cambios nos preocupan siempre, por ejemplo, Interior, ¿no? ¿Por qué? Porque se cambian tanto a los ministros del Interior que ya es preocupante, ¿no? Y las instituciones que dependen de este sector, especialmente la Policía Nacional, necesita justamente estabilidad, ¿no? Y es el ministerio, creo yo, más inestable de todos, ¿no? En cuanto a quién encabeza el sector. Y hay otros, por supuesto, importantes. Todos son importantes, ¿no? Pero hay algunos que son clave. Economía, por ejemplo, en la época de la pandemia, salud, por supuesto, relaciones exteriores, justicia. Estamos ¿no? hablando de Claro. que el de justicia es el principal asesor legal de la Es el presidenta. asesor legal del gobierno. Es el asesor legal del gobierno. O sea, cuando el Consejo de Ministros se plantea un tema que tiene que ver con la constitucionalidad de una ley, de una acción gubernamental, de lo que sea, la palabra la tiene el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y, a ver, en términos políticos no estamos diciendo que Daniel Maurate haya sido investigado por Cuellos Blancos, ni mucho menos. Claro. Pero tú has sido ministro, sabes cómo funciona la política. Que el ministro de Justicia tenga estos vínculos muy extraños con personajes muy importantes, en el caso de Cuellos Blancos, genera preocupación.
Sí, definitivamente. claro, por supuesto, claro que sí, ¿no? Entonces, como te digo, es lo que va a ocurrir, ya debe estar ocurriendo, es que él tiene que dar las explicaciones del caso, si no son satisfactorias, seguramente se tomará en el gobierno una decisión que sería, pues, cambiarlo, poner a otra persona en el cargo, y no debe asustar, ¿no? Lo más importante es que el equipo se mantenga sólido, ¿no? Es decir, que todos estén cómodos ahí, ¿no? Hay cosas urgentes que atender y mejor es atenderlas en equipo que individualmente, ¿no? Y en este momento, más allá, digamos, de los cuestionamientos al ministro de Justicia, donde incluso desde el Parlamento el congresista Valer, si no me equivoco, ya anunció que va a promover una moción de interpelación, desde el fujimorismo Que tampoco han dicho, debe asustar. claro, que quieren escucharlo, que quieren ver a ver que explique su situación. Más allá de eso, es un gabinete, Alberto Otárola ha logrado cuajar un gabinete que da gobernabilidad a la presidenta y que da y tiende lazos con la mayoría parlamentaria. En las circunstancias actuales creo que es lo mínimo a lo que podemos aspirar como país y yo creo que lo ha logrado. No, por supuesto, si lo comparamos con los gabinetes que trató de formar Pedro Castillo, ¿no? Que cada uno era más endeble que el otro. Entonces eso genera pues e incrementa la sensación de inestabilidad, no solo a nivel del gobierno, sino que también se refleja en el país, ¿no? La confianza se reduce, la incertidumbre también aumenta. Entonces, por eso siempre hablamos de estabilidad, ¿no es cierto? Estabilidad, ¿no? Yo creo que sí lo ha logrado, ¿no? Y como dije al inicio, creo que el ministro Otárola es muy importante para la presidenta porque ella confía en él, ¿no? Y porque Otárola tiene experiencia en altas funciones del Estado, ¿no? Entonces sabe moverse en este escenario, incluso interactuar con el Congreso de la República, ¿no? Que es el escenario político por excelencia, donde ahí se debate cuestiones de poder y otras también a veces, lamentablemente, pero bueno. Y donde claramente, a ver, no sé si tácitamente o ya expresamente, ha logrado construir alianzas muy importantes con determinadas bancadas, ¿no? Aparentemente sí, si no, no claro. estarían tan tranquilos como ahora, ¿no? O sea, acá es o nos estabilizamos todos o acá perdemos todos, ¿no? Más o menos, digamos, por tratar de hacer un resumen de cuál ha podido ser el resultado de esas conversaciones que siempre deben ocurrir, por supuesto, ¿no? El Congreso necesita del gobierno y el gobierno del Congreso, ¿no? Los ministros tienen responsabilidad política y esta se hace efectiva ante el Congreso. Pero por el lado del Ejecutivo, también el Ejecutivo pues tiene lo suyo, ¿no es cierto? También tiene algunos mecanismos para presionar al Congreso. Y esto ocurre en todas las democracias representativas, ¿no? Donde hay sistemas híbridos como el nuestro. En el sistema presidencial es menos, digamos, dramática este tipo de relación, pero en los sistemas parlamentarios es el día a día, ¿no? Cae un gobierno y viene otro, ¿no? El gobierno se forma en el Parlamento, y si hay dos cámaras, en la Cámara Política, ¿no? En España en el Congreso de los Diputados, en Alemania en el Bundestag, en la dieta japonesa, etcétera. Ellos forman, por eso se llama sistema parlamentario. Claro, sin embargo, la pregunta sería cómo utilizas ese nivel de estabilidad y ese nivel de gobernabilidad que tienes en este momento, ¿no? Avanzando. ¿Qué se ha planteado? ¿Qué se está impulsando? ¿Qué se está construyendo hacia adelante? ¿Cómo se hace, creo yo, avanzando sobre las prioridades? El Perú tiene prioridades, ¿no es cierto? Tiene necesidades urgentes. Avanzando sobre eso se logra una mayor estabilidad y siendo absolutamente transparente, impulsando o dejando desarrollar, por ejemplo, las investigaciones relacionadas con las personas que han fallecido, ¿no? Dando cuenta de los avances en la parte administrativa, porque también hay procesos administrativos seguramente en curso, por ejemplo, en el Ministerio del Interior, ¿no es cierto? Con relación a la actuación de la policía, probablemente también en el Ministerio de Defensa, en las Fuerzas Armadas, y siendo transparentes, ¿no? Los procesos son generalmente reservados por mandato legal, pero sí se puede dar cuenta del estado de los procesos, porque hay familiares, personas que están esperando pues resultados concretos. Entonces, y en lo demás pues avanzar, ¿no? Por ejemplo, ahora me comentaba el congresista Salguana, que lo encontré cuando ingresaba aquí a RPP, que ya se inició el debate sobre este proyecto de creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura. O sea, por ejemplo, eso es importante, ¿no? Porque hace años resulta que no gastamos bien los recursos que tenemos. El Perú tiene una demanda importante de desarrollo de infraestructura, conectividad, etcétera, pero la ineficiencia y la corrupción no lo permiten. Entonces hay que, digamos,
tomar, ¿no?, una decisión de emergencia para enderezar eso y utilizar eficientemente esos recursos. No se va a poder resolver los problemas de déficit de infraestructura que tenemos rápidamente, pero hay que avanzar paso a paso y de manera firme, que la gente sienta que su gobierno pues está haciendo lo que tiene que hacer. Pero se está haciendo, es decir, se está aprovechando este nivel de gobernabilidad que hay en este momento, porque la sensación cuando llegó la emergencia pareciera todo lo contrario. Claro, la emergencia, estas emergencias las arrastramos hace años y bueno, ha habido muchas críticas frente a la autoridad ¿cómo se llama la autoridad que tiene a su cargo la autoridad para la reconstrucción? Para la reconstrucción, ¿no es cierto? Eso ahí anda más o menos, han dado algunas explicaciones. Son lecciones que de todo debemos... Todas son lecciones y debemos aprender de ellas, pero sobre todo enderezar y reaccionar rápidamente. No puede ser que tantos años pues, exista un órgano que no haya podido avanzar casi nada. Yo recuerdo cuando ocurrió el terremoto del sur, yo era secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros y era muy difícil avanzar cuando entraron, perdónenme, las autoridades locales, ¿no? Muy difícil avanzar. Avanzamos con ayuda del sector privado que de manera gratuita y sin pedir nada después apoyaron al gobierno en ese momento. Avanzamos con la cooperación internacional. Por ejemplo, había un país, ¿no? Bueno, era Japón, ¿no?, que ofrecieron un apoyo, creo, de 6 u 8 millones de dólares para reconstruir cosas bien concretas en el sur. Y la burocracia del Ministerio de Economía decía, no, que aquí tiene que pasar. No, señor. Entonces hice yo lo necesario para que nuestros hermanos japoneses hagan lo que tenían, y lo hicieron. ¿No? Lo hicieron. Entonces, esas cosas son lecciones que debemos aprender, tomar y utilizarlas en beneficio pues, del desarrollo y del bienestar de nuestro país. Ahora José, en tu calidad de también ex oficial mayor del Congreso, quería preguntarte por el caso del congresista Roberto Sánchez. Mañana va a ser un día decisivo para él porque se ha pedido 18 meses de prisión preventiva por el caso de rebelión. Él está implicado, el excongresista no fue suspendido. ¿Qué va a pasar? ¿Qué podría pasar con él? Bueno, los congresistas ya no tienen inmunidad. El Poder Judicial puede actuar directamente sobre ellos. No es necesario pedirle, como ocurría antes, al Congreso que les levanten la inmunidad parlamentaria para procesarlos. No, hasta pueden ser detenidos. ¿No? Y la inmunidad ya no existe, se eliminó en el Perú, ¿no? Yo creo que esa eliminación debió ser progresiva, cierta, había que hacerla, pero progresiva. Se hizo así de raíz, ¿no? Por ejemplo, en Colombia se eliminó la inmunidad parlamentaria hace años y hace poco hubo un debate sobre si era bueno retomarla, pero digamos en mejores términos, ¿no? De modo tal que nadie pues, utilice la inmunidad parlamentaria como un mecanismo, digamos, pues, de privilegio frente al resto de ciudadanos cuando comete un delito. Y como un arma política. Claro, ahora no hay nada. Él está totalmente, como cualquier ciudadano, como tú y yo, puede ser procesado penalmente. Es decir, si mañana el juez decide efectivamente darle la prisión preventiva a Roberto Sánchez, sí, claro. Deja de ser congresista. Se hace efectiva. Sí, ahí el Congreso pues tiene, o sea, el Jurado Nacional de Elecciones tendría que declarar la vacancia y entra el siguiente. Pese a que no fue suspendido en el Parlamento cuando se votó el tema. No importa. El Poder Judicial es autónomo, el proceso penal tiene sus reglas y tanto el Ministerio Público cuanto el Poder Judicial las aplican. Y ya está. Eso es, no hay inmunidad parlamentaria. Sí hay cierta, ¿no?, inmunidad parlamentaria que no lleva formalmente ese nombre en el caso de los delitos de función, que es necesario pasar por el proceso de antejuicio político, es diferente. Son los delitos donde los agentes, es decir, los actores, ¿no?, de la comisión del delito solo pueden ser funcionarios. ¿No es cierto? Y eso, a ver, en términos históricos, creo que también es importante, ¿no? De suceder un escenario de ese tipo donde Roberto Sánchez se le da una prisión preventiva, entra su accesitaria, que es una mujer trans. Gaela, sería la primera vez en la historia que el Congreso de la República, el Congreso peruano, tendría como parlamentaria una mujer trans. Bueno, a estas alturas de la historia, pues la diversidad es algo pues contra lo que no podemos ir. O sea, el mundo ha evolucionado y la sociedad ha evolucionado, la gente piensa de un modo distinto.
distinto. Todas somos seres humanos iguales frente a la ley, y creo que la base de todo eso es respetarnos entre nosotros. Yo sé que hay personas que tienen ideas muy radicales con relación a la presencia, por ejemplo, en este caso en el Parlamento, de una congresista trans, pero bueno, y también hay que respetar las ideas de estas personas, ¿no? Lo que debemos eliminar es la falta de respeto, la violencia, incluso de tipo verbal, ¿no? Son seres humanos, somos todos seres humanos, pensamos distinto, y la base, digamos, para construir una sociedad diferente es respetar. Y además tiene que ver con la representatividad también. Claro, que es justamente o sea, el Parlamento. hay una cantidad de Exacto. personas trans en el país, no sé cuántos son, ¿no? Hay una cantidad de comunidades, etcétera, ¿no? Que son comunidades minoritarias, aunque no sabemos qué tan minoritarias son, que tienen derecho a tener una representación en el Congreso y en cualquier otra instancia donde las decisiones se tomen de manera corporativa en algún tipo de asamblea. Muchísimas gracias, José. Como siempre, Gracias José también. Elichek, ministro del Interior, exoficial mayor.